Cuba no fue un país pobre ni atrasado. Fue una de las economías más modernas y prósperas de América. Hoy veremos datos reales, población, economía e infraestructuras, y cómo la intervención de Estados Unidos abrió el camino al colapso y, más tarde, al comunismo. Cuba formó parte de España durante más de 4 siglos. Desde 1607, organizada como Capitanía General, con gobierno propio, cabildos, justicia y administración local. Su crecimiento demográfico fue continuo. En 1600, unos 20.000 habitantes. En 1700, unos 50.000. En 1774, 170.000. En 1792, 270.000. En 1817, 130.000. En 1841, más de 1 millón. En 1898, alrededor de 1,6 millones de habitantes. Uno de los mayores crecimientos demográficos del mundo atlántico en los siglos XVIII y XIX. Cuba creció en ciudades, no en periferias atrasadas. En 1728 ya existía la Universidad de La Habana. Había prensa diaria, teatros, hospitales y una amplia clase media urbana. La Habana fue una gran capital atlántica, más poblada que Barcelona durante buena parte del siglo XIX. Los datos desmontan el mito colonial. En 1837, Cuba inaugura el primer ferrocarril de España e Hispanoamérica, antes que Madrid y antes que Barcelona. En 1889, La Habana enciende su alumbrado eléctrico público, antes que Madrid, que no lo haría hasta 1898. Cuba tenía puertos modernos, tranvías, telégrafo y electricidad. No era periferia, era vanguardia. A finales del siglo XIX, Cuba era el primer productor mundial de azúcar y un gran exportador de tabaco y café. Su renta per cápita estaba entre las más altas de Hispanoamérica y en varios periodos superó a regiones de la España peninsular. La riqueza se reinvertía localmente. En 1897, España aprueba el Estatuto Autonómico de Cuba. Cuba avanzaba hacia más autogobierno y mayor integración política. Ese proceso no lo detiene Cuba, lo detiene una guerra. En 1898, Estados Unidos entra en guerra con España. Tras la victoria, impone la enmienda Platt, el derecho de intervención militar y la base de Guantánamo. Cuba deja de ser española, pero no se convierte en plenamente soberana. Entre 1902 y 1958, Cuba fue una república tutelada. En 1958, Estados Unidos controlaba gran parte del azúcar, la electricidad, la telefonía, los ferrocarriles y sectores clave de la banca. Washington sostuvo gobiernos corruptos y dictaduras mientras mantenía la isla dependiente. Aquí nace la fractura social. Estados Unidos no creó a Fidel Castro, pero facilitó su llegada al poder. En 1958 impone un embargo de armas a Batista, retira su apoyo político y aísla al régimen. En enero de 1959, Estados Unidos reconoce oficialmente al gobierno de Castro. Castro no se declaraba comunista entonces. Washington creyó que podría controlarlo. Fue un error estratégico grave. Entre 1960 y 1961, Cuba se convierte en un estado comunista. Partido único, economía planificada. Alianza con la Unión Soviética, represión política. Más de 2 millones de cubanos huyen al exilio. Desde entonces, Cuba queda atrapada entre dictadura interna y presión externa. Según numerosos analistas y críticos, Estados Unidos no buscó una reconstrucción real de Cuba, sino un desgaste prolongado. La lógica fue simple: mantener la presión, esperar el caos social, la desesperación, la angustia cotidiana, hasta que una sociedad exhausta acepte cualquier salida, aunque implique perder sus raíces, su historia y su identidad. No es una estrategia militar, es una estrategia psicológica, el tiempo como arma. La desesperación como aliada. Cuba en 1898 era moderna, rica y estaba creciendo. La intervención estadounidense rompe ese proceso. El comunismo se impone sobre un país ya debilitado y el bloqueo prolonga el sufrimiento. La tragedia de Cuba no fue su pasado, fue romperlo y condenar a su pueblo a décadas de angustia esperando que el hambre hiciera el trabajo final.